Este vídeo era de obligado cumplimiento, uno, porque estás en un canal de psicología que se dedica a analizar y desenmascarar, poner al desnudo las técnicas de manipulación a nivel político, a nivel mediático de la prensa funcional a quienes gobiernan. Bien, y dos, porque hablamos de Sara Santaolalla en un vídeo que tuvo muchísimo éxito, ¿eh? Gustó mucho ese vídeo. ¿Y por qué no hacer un vídeo sobre su parejita, que le dobla en edad, Javier Ruiz? Y por el que yo intuyo que Sara Santolaya esté allí en Radio Televisión Española. Comparten plató, como los como los marqueses de Galapagar que compartían gobierno, ¿no? Poltronas dentro de un gobierno. Es tremendo lo que se ve en España, lo fácil que es por ser pareja o familiar de ¿eh? Llegar a determinados lugares, ¿no? Vamos a analizar, acompáñame en este vídeo. Por cierto, Dios los crea y ellos se juntan, Javier Ruiz y Sara Santolaya, pero acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar las últimas, cómo se las ha gastado Javier Ruiz para manipular a la opinión pública y vender relatos funcionales para el sanchismo, cuando sin embargo todo lo que hay detrás son burdas mentiras. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ¿quién lo iba a decir que en 2025 hubiésemos tenido unas fuentes de desinformación oficial? Sí, porque existe la desinformación de la dark web y luego existe la desinformación de la fachosfera, etcétera, y luego existe la desinformación oficial, la que viene a través de la televisión de Estado. Tremendo. Fíjate lo que decía Javier Ruiz. Este es el primer vídeo que vamos a analizar sobre el presupuesto de España en la OTAN. Sabéis que Pedro Sánchez se quiso desvincularse, aún firmando un acuerdo del 5%, dijo a la opinión pública que no lo había firmado y que España seguirá pagando el 2,1 porque pagar el 5% significa una cantidad abismal que esto hundiría prácticamente al Estado de Derecho, ¿no? Es más que al Estado de Derecho, al Estado de Bienestar en España, ¿no? A eso Javier Ruiz tiene que hacer, de eso tiene que hacerse eco y para eso tiene que crear un relato funcional para facilitar que el gobierno venda esa trola que lanzó Pedro Sánchez. Y fíjate cómo lo hizo. Nuestra curva de gasto y ya habíamos hecho un esfuerzo, prácticamente duplicado el gasto en defensa, desde aquel 0,9% hasta el 2% este año. Este es el compromiso de España. Pero es que se nos pide ir al 5%, se nos pide quintuplicar el gasto en defensa. Vamos a ponerle dinero a... Dice quintuplicar el gasto en defensa, no es quintuplicar. ¿Quintuplicar respecto a cuándo? Respecto a 2019. Y ojo, quintuplicar respecto a 2019 para el 2035. Es decir, llegar al 5% significa no hacerlo hoy en 2025, sino hacerlo en 2035, dentro de 10 años, y dentro de 10 años habrán pasado 16 años respecto al 2019 con un entorno bélico, un entorno mucho más hostil a nivel internacional que antes de la pandemia, lo tenemos que decir, y sobre todo con un incremento de los costes, hemos pasado por una inflación, ya sabemos, lo que nos hemos comido en poder adquisitivo debido al encarecimiento del dinero. Todo lo estamos viviendo, por tanto, ese 5% no es tan descabellado si proyectado a 5 años, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida y un mundo cada vez más hostil. ¿Mm? Pero no, él dice quintuplicar respecto a 2019, como si esto fuera una barbaridad. Esto. Lo que se nos está diciendo es que en lugar de los 30.000 millones que íbamos a gastar, tenemos que gastar 80.000. La barbaridad de dinero está que en la próxima década esto significa 350.000 millones de gasto extra. 350.000 millones de gastos extra en la próxima década. Esta es la mentira que lanza Javier Ruiz. ¿Por qué? ¿Qué cálculo hace Javier Ruiz para vender esa trola al resto de los españoles? Dice, ahora mismo 2025 hemos aprobado 30.000, iremos a 80.000, por tanto ojo, bueno, estos 30.000 será para 2027, si no recuerdo mal, o 2028, ¿vale? Nos vamos a 80.000 millones, ¿vale? 80.000 millones. Creo que son 79, pone como 58, 80.000 millones, ¿vale? El diferencial son 50.000 millones entre lo que está aprobado hoy y donde deberíamos llegar en 2035, que podría ponerlo, pero no lo pone,
fíjate cómo pone un interrogante debajo, ¿vale? Multiplica esto por los años que faltan, entiendo yo que esto es lo que hace, ¿eh? Son 50.000 por 7, 7 años, y llega a 350.000 millones. Es decir, aquí Javier Ruiz lo que está haciendo como cálculo es como si pasásemos a gastar ya esos 50.000 más, que es previsto que lleguemos a ello en 2035. Pero Javier Ruiz, para dar una idea de un tamaño abismal, monumental, ¿qué es lo que dice? No, es que esto lo iniciaremos a pagar ya. Y eso se multiplicará por los años, ¿no? Y entonces llega a multiplicar este diferencial por los años que quedan hasta 2035. Bueno, lo pone aquí 2035, y le da esta cifra, 350.000 millones. ¿eh? Porque tengo entendido que a lo mejor él lo está. Claro, se ha aprobado esto hoy en 2025, pero se llegará, entiendo yo, en 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Correcto, ¿vale? Por tanto, para los siguientes años, habría que gastar 50.000 millones más. Son 7 años, 50.000 millones más. Por 7 años llega a 350.000. Es decir, que Javier Ruiz está vendiendo a la población española que este gasto habría que iniciar a pagarlo a partir de 2028, prácticamente, hasta 2035. Cuando no es así. No son 7 ejercicios en los que se van a pagar 50.000 millones más. No. Sino que es una llegada gradual hasta que en 2035 se llegue a esa cantidad. Es decir, que el gobierno podría estar gastando prácticamente 30.000 millones hasta 2034 y pasar a 80.000 millones en 2035, o puede llegar gradualmente. Pero aquí Javier Ruiz lo que quiere hacer creer a la población es que todo ese dinero se gastará prácticamente a partir del 2028-29 hasta 2035. Por tanto, que la cantidad de dinero, el monto total de este acuerdo es mucho mayor de lo que pide el acuerdo. Porque Javier Ruiz está contemplando ese pago todos los años, cuando sin embargo ese pago está previsto que se llegue al último año. Un cuarto del PIB. 1 de cada 4 euros que tenemos en España extras tendríamos que dedicárselo a armamento. Un cuarto del PIB de hoy, es decir, Javier Ruiz está hablando de un cuarto del PIB actual, aplicando una cifra a la que se tendría que llegar en 2035, cuando tendremos a 10 años vista un PIB, un Producto Interior Bruto, mucho mayor, se espera. Por tanto, no será un cuarto, pero aún así vende esa trola. La barbaridad de dinero es tan brutal que lo que se nos pide en defensa podríamos destinarlo a otras cosas. Por ejemplo, estos 80.000 millones permitirían multiplicar por 4 el subsidio de paro. A los parados podrían comprar el cuádruple. Podrían multiplicarse por 12 los presupuestos de sanidad del Estado central. Podrían multiplicarse por 36 los... ¿Entiende cómo va la cosa aquí? ¿Entiendes? Fíjate, además, lo que usa como partidas, presupuestarias de referencia son empleo, sanidad, justicia, educación. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, no incluye fondos de cooperación y desarrollo, ese dinero que despilfarra el gobierno dándolo a países del tercer mundo para que después hagan negocio con Begoña Gómez. O ese dinero que se da a la ayuda al cine, que representa, creo, un 1,2, 1,4%. Es decir, utiliza además como partidas de las que quiere hacer creer que se va a quitar ese dinero, partidas presupuestarias básicas que preocupan y son de interés para la población. No utiliza otra partida de la que se podría restar ese dinero. ¿Entendemos? Aquí tenemos otra técnica de manipulación. Pero vamos a seguir. Servicios de justicia o podrían multiplicarse por 16 los presupuestos de educación del Estado central. Esta es la barbaridad de dinero que se pide en armamento. Y entendemos aquí cómo Javier Ruiz está manipulando a la opinión pública para hacer creer, para colar el cuento sanchista de que esto es imposible de sostener y que tenemos que negarnos, cuando sin embargo se ha pagado. ¿Por qué está haciendo esto Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez está iniciando a vender el relato de la oposición, de estar en la oposición.
está anticipando lo que hará Pedro Sánchez cuando está en la oposición, sin tener en cuenta que probablemente ni siquiera va a llegar a la oposición porque puede ser investigado e ir a la cárcel antes. Ojo, también es cierta esa posibilidad, considerando sobre todo las últimas querellas, sobre todo la de Vox, por esos 3 delitos que hemos comentado en otro vídeo. Bien, esto es lo que tenemos. Y no hay que olvidar que esto lo está haciendo Javier Ruiz dentro de Televisión Española para atender los intereses de un gobierno que quiere vender un relato para posicionarse en el momento en el que vaya a hacer oposición y decir que todo lo que hará el próximo gobierno, que es cumplir con lo que ha firmado, la trampa que ha firmado Pedro Sánchez realmente. Pedro Sánchez firmando el 5% en la OTAN y diciendo que no lo ha firmado, ¿eh? y diciendo que se va a negar a cumplirlo, lo que está haciendo es tender una trampa para el próximo gobierno porque sabe que no va a gobernar, sabe que va a ir a la oposición y preparar la pista de aterrizaje para el relato de la oposición y poderle ganar precisamente la batalla y poder iniciar incluso una agresiva obra, ¿no? Una agresiva maniobra de, social, ¿no? De protesta social, huelgas, manifestaciones, etcétera, contra el gobierno que vendrá. Bueno, ojo, cuidado porque Estados Unidos ya está tomando medidas. Fijaos, fíjate aquí, Vox Populi, Estados Unidos bloquea la venta de Santa Bárbara Indra hasta un cambio de gobierno. Estados Unidos de Donald Trump está viendo que el gobierno moviéndose de esta manera no se está posicionando muy a favor de los intereses estratégicos de la OTAN y por tanto deja de invertir en España y, le había dicho Donald Trump, les haremos pagar. De alguna manera les haremos pagar. ¿Cómo? Incluso perjudicando los intereses comerciales de empresas españolas con Estados Unidos. Y sobre todo, dejando de ser estratégico como socio por no pagar lo mismo, España no se verá beneficiada, las empresas españolas, de grandes acuerdos con empresas estratégicas del entorno OTAN. Puede ser de alguna manera apartada España. Y esto lo estamos viendo aquí. Estados Unidos bloquea la venta de Santa Bárbara Indra hasta un cambio de gobierno, es evidente. Pero ojo, porque tenemos aquí base aérea de Morón, ejército del aire, cuidado con esto. Por primera vez en la historia coincidimos con un general estadounidense. Un general estadounidense pide el traslado de las bases de Rota y Morón. Robert Greenway, exdirector de Seguridad Nacional de Trump y hoy asesor en defensa, ha pedido abiertamente que Estados Unidos traslade sus bases militares de Rota y Morón a Marruecos. El motivo, España no alcanza el 2% del PIB en gasto militar que exige la OTAN. Pero pasemos ahora a otra maniobra de manipulación de Javier Ruiz. Esto fue el día en que entró Santos Cerdán. Bueno, el día que Santos Cerdán pasó la primera noche en la cárcel. Fíjate, Santos Cerdán, primera noche en la cárcel, en la conocida como la cárcel de los famosos. Y dice, Cerdán duerme en una celda de 10 metros cuadrados, al igual que lo hicieran Bárcenas o Rato. Fíjate aquí otra maniobra de manipulación. Tiene que colar la referencia al Partido Popular, a la corrupción del Partido Popular, para dispersar la atención y diluir lo que es el impacto mediático de que un tipo de la PSOE ha entrado en la cárcel, no un tipo, sino el número 2 de Pedro Sánchez. Y es el segundo secretario general investigado. Fíjate, Cerdán, el hombre que engañó a todos. Así rotula el programa de televisión española conducido por Javier Ruiz, Mañaneros, después de la entrada en prisión que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Cerdán, el hombre que engañó a todos. Es decir, con esta frase, Javier Ruiz lo que quiere hacer creer que Cerdán no es un tipo de la PSOE, es un tipo que estaba de paso ahí, ha sido un error, ha sido un aborto de la PSOE que ha reaccionado a tiempo y se ha deshecho de él, cuando había estado como mano derecha de Pedro Sánchez. Y había sido repuesto a otra mano derecha que está siendo investigada por lo mismo dentro de la misma trama. Joder, pero tanto nos que, es decir, tan difícil es entenderlo. Y fíjate aquí cómo Javier Ruiz en directo manipula. Ayer por la tarde, Santos Cerdán ha pasado su primera noche en prisión. Ingresaba ayer por la tarde en Soto del Real, la prisión que ha albergado a Luis Bárcenas, a la trama Gürtel, a Gerardo Díaz Ferrán. Hoy tiene nuevo inquilino. Santos Cerdán ha pasado... Fíjate cómo nombra a más gente del Partido Popular para diluir la importancia de Santos Cerdán. O incluso hacer creer que Santos Cerdán es uno más de ellos. Es decir, es que el nivel de tergiversación puede llegar al extremo de hacer creer con esta frase que Santos Cerdán es un socio de los corruptos del PP. Vamos, dentro de poco vamos a ver a Santos Cerdán revisado estilísticamente de azul, con fondos azules, como para hacer creer que es uno del Partido Popular, uno más de las tramas de corrupción del Partido Popular. La PSOE sería capaz de generar este intento de
manipulación de la información, distorsión de la percepción del lector, ¿no? O del televidente, en fin, del usuario de los medios de comunicación públicos para hacer creer que Santos Cerdán era uno afín al Partido Popular en el fondo. No era uno del PSOE, no, no, no. Era uno del Partido Popular. Más cercano al Partido Popular que al PSOE. Terrorífico esto, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto tenemos suficientes datos para enseñar cómo funciona la manipulación de Javier Ruiz. ¿Cuál de estos elementos te indigna más? ¿Cuál de ellos ya habías pillado? ¿En cuál de ellos habías caído y te lo habías creído? Sé que hay alguno. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.